Bienvenidas y bienvenidos a Entre Ninjas y Lagartos, un podcast donde lo malo es interpretable. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista lagarta. Qué ilusión nos hace hoy hablar con Paul Urquijo, director de un montón de cortos súper buenos de los que hablaremos, que nos encantan, y de Errementari, presentada en el año 2017 en el Festival de Sitges, que por cierto yo la vi allí, la vi en Sitges en el año 2017. Y, o sea, que eso también me hace también ilusión poder hablar contigo y que nos cuentes un poco más de la película. Y estrenada oficialmente en el 2018, ¿no? Después Exacto, casi un año después, bueno, unos cuantos meses después del Festival de Sitges. Pues nada, muy buenas. Muchas gracias por pasar este ratito con nosotros. Nada, buenas, encantado. No sé cómo queréis empezar, chicos. Jorge, Alba. Empezamos cronológicamente, empezamos a preguntar a saco por Errementari. Yo estoy hasta nerviosa, ¿eh? Te lo juro, me siento como, no sé, como si hiciera la primera comunión, en serio. Es que al igual que Iván, yo también vi la película en 2017 y me alucinó. De hecho, recuerdo terminar de ver la película y empezarme a ver vídeos de YouTube, de leerme la historia en la que se basa la película. Y luego, además, como parte de mi familia es gallega, todo lo que es ese folclore de meigas, de brujas, de lo cerrado, ¿no? Las pequeñas aldeas dentro de los bosques, es algo con lo que yo siempre he crecido, así que toda esa parte mitológica, toda esa parte fantástica a mí personalmente me atrajo mucho y me encantó, así que estar aquí años después hablando con Paul, bueno, a mí me llena de alegría, así que por mi parte muchísimas gracias, en serio. Qué guay, muchas gracias. Bueno, yo voy a empezar por el primer corto que yo he visto así cronológicamente tuyo, que es Jugando con la muerte, que sí que me recuerda un poco, bueno, en el hecho de una persona, ¿no? Un humano que sea capaz de desafiar a una criatura del más allá, en este caso la muerte, en vez de un demonio, sí que tiene esa conexión un poco con Errementari, en ese contexto fantástico de conexión humana y no sé cómo explicarlo, del más allá. Un corto donde combinas humor, combinas elementos un poco más de suspense, terror, y que a mí me ha dejado bastante destrozado. ¿No? No vamos a desvelar el final, porque además está disponible para verlo y tal, pero es duro. Es sobre la vejez, la familia. No sé muy bien esa historia de dónde te nace, Paul. Bueno, como tú bien dices, hay ciertas conexiones entre Errementari y Jugando con la muerte, pero más que nada porque yo creo que son un poco partícipes de elementos de muchas leyendas. O sea, hay muchos cuentos en los que el ser humano se enfrenta a la muerte, ¿no? O la engaña y demás. Y bueno, en mi caso, desde niño siempre me han gustado los cuentos y la mitología y el folclore y demás. Entonces me ha amado mucho de esas historias. Entonces, digamos, bueno, pues yo que sé, hay historias de los hermanos Grimm, hay historias en la mitología vasca, bueno, en mitologías digamos, la gallega también, en donde encontramos estos elementos. Y bueno, Jugando con la muerte fue un poco un corto, uno de mis primeros cortos como un poco ambiciosos a nivel de producción, ¿no? Y era pues, se me ocurrió esa historia un poco basada en esos cuentos en los que hay personajes que burlan a la muerte de alguna manera. Y bueno, la verdad es que se me ocurrió la idea porque tuve un sueño, esto es una anécdota curiosa, tuve un sueño un poco raro, bueno, pues raro, bueno, era como que estaba en una especie como de ciudad de monstruos, ¿vale? Y ibas por ahí, era como una especie como de acrópolis y había toda clase de criaturas, de mitología, de monstruos de cine y tal, sin más, ¿no? Yo iba caminando por ahí, había algunos que iban incluso en stop motion, tipo Ray Harryhausen, y, y de repente como que una especie como de duende o algo así me lanzaba un hechizo. Entonces, era como que a todo el que tocaba yo se moría. Entonces, el Comité Supremo de Monstruos me lleva a juicio porque estoy cargándome a los monstruos y resulta que digamos,
digamos, bueno, los que están ahí, el gran comité, pues son Drácula, la momia, no sé qué, hay un poco los de la Universal, y el juez es la muerte. Entonces, claro, yo estoy así, en plan, digo, yo no tengo la culpa, si es que es que me han hechizado y toco a la gente y se muere, es que nadie entiende esto. Y de repente el juez, que es la muerte, dice, hostia, se queda así, baja de donde está y me daba un abrazo. Porque no le podía, porque yo nunca había abrazado a nadie, ¿no? Y era como una cosa muy rara. Me desperté, hostia, qué sueño más harto. ¿Sabes? Os juro que es verdad, ¿eh? Y entonces dice, hostia, claro, es que claro, la muerte está muy, muy sola, muy triste, es la única que, ¿no? Bueno, que no puede, ¿no? Tocar a nadie sin que se muera, ¿no? No puede mantener una, digamos, relación con nadie, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de eso y luego pues uniéndolo con la historia del anciano y tal y cual, pues, bueno, pues escribí la historia, se me ocurrió. Normalmente cuando se me ocurre una historia suelo tener, digamos, la estructura bastante clara. Aquí esto surgió bastante rápido y bueno, pues dije, esto sería un corto chulo y tal. Y bueno, y luego pues a nivel visual es un poco pues todas esas imágenes de la danza macabra, ¿no? De la muerte, como la parca negra, pues jugando un poco con esa iconografía, eh, pues hacer un corto con, como has dicho, pues con humor, fantasía, terror, un poco esos elementos. Me Y recuerda diseñar. un poco al personaje de la muerte en los libros de Mundo Disco, de Terry Pratchett. Sí, me lo han dicho, pero Sí, no he leído. Siempre los he querido ¿no? leer, no los he leído. Pero siempre, además tengo colegas que se los han leído todos y los tengo pendientes. Mm. Pero sí, sí. Yo creo que realmente, o sea, no es una cosa muy original el hecho de que la muerte sea un personaje, ¿no? Con el que puedas hablar y es un personaje interesante y solitario y tal y cual. O sea, eso está desde siempre, ¿no? Un poco en, yo qué sé, o sea, incluso en la mitología griega, Hades, que es el señor del inframundo, el señor de la muerte, rapta a Perséfone, porque está solo. ¿No? O sea, yo qué sé, es un ejemplo. Entonces, yo creo que lo que sí que es utilizarlo con humor negro. Te la he vuelto a jugar, mugrienta. ¡Toma! ¿El diseño de la muerte es tuyo? Porque también hemos Sí. visto que tú diseñas todos los personajes, también en Elementary, el demonio. ¿Te formaste en Bellas Artes? Aparte de en audiovisuales y Sí, tal. sí, bueno, no, yo estudié Bellas Artes. Antes de Bellas Artes hice un par de cursos de diseño gráfico, ilustración y tal. Pero estudiar, o sea, terminé bachiller científico. Además hice bachiller científico, tenía de optativas física, química, mate y biología. O sea, y lo pasé fatal, porque además yo quería hacer cosas creativas, pero en esa época, como estaba muy de moda el 3D y tal, pues hice algunas cosillas pues, para hacer animación o ilustración digital, alguna cosa así, ¿no? Entonces me metí un poco pues, con idea de meterme a informática y me hice el bachiller ahí de ciencias puras. Pero nada, terminé y dije, no, me meto a Bellas Artes. Yo lo que quiero es ilustrar y aprender a utilizar las máquinas, lo que haga falta. A mi viejo no le hizo ni puta gracia y bueno, pero es lo que hay. Y nada, pues ahí en principio me metí a Bellas Artes para hacer ilustración, como os digo. Y allí fue donde descubrí el audiovisual. A mí siempre me había gustado el cine, ¿sabes? Pero para mí era absurdo pensar que aquí se podría hacer lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces yo realmente pensaba más en hacer ilustración o cómic o incluso, bueno, animación tampoco. O sea, era como algo inviable, ¿no? Entonces allí, poco a poco, pues tuve un par de asignaturas de audiovisuales. Yo hasta los 18 años nunca había tenido una cámara en mis manos, pero me flipaba el cine. Ahora, pues yo digo que como a todo el mundo, ¿no? Un poco. Lo que pasa que ahí descubrí un poco que era el medio que a mí más me gustaba para poder contar historias. Y
poco a poco pues vas aprendiendo el lenguaje y tenía también alguna asignatura de dirección, de cine, donde nos enseñaba el lenguaje, teníamos una de guión y poco a poco ir haciendo cortos. Empiezas haciendo cortos con tus colegas que son una mierda, cosas bizarras para pasártelo bien y tal, y poco a poco vas haciendo cosas un poco más ambiciosas, poquito a poquito, hasta que empiezas a ver que la gente responde bien y entonces ya te dices, venga, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y ya a cuchillo, porque si no, vamos, no sé, yo doy el 400% y sudo sangre. Pero el tema Pero de, bueno, ahí estamos. el tema de dibujar los monstruos era porque también te mola, ¿no? O sea, esto que te ha preguntado Iván del propio diseño. Sí, es que a mí parte del proceso creativo, me gusta también mucho el género fantástico porque tiene un proceso creativo muy, muy amplio, ¿no? Hay que diseñar todas las criaturas, los mundos, como siempre meto monstruos, pues siempre hay monstruos y hay que diseñarlos. Y siempre que escribo un guión lo voy desarrollando paralelamente a nivel visual. O sea, yo igual no tenía terminado el guión de Rementari, pero tenía ya pensada el golpe visual que iba a tener la película, pues con ese rollo como barroco, dantesco, que los demonios sean rojos, ¿no? Pues lo más clásicos posibles. Pues eso poco a poco pues lo voy diseñando paralelamente. O sea, haces tú tus propios storyboards entonces también, ¿no? También, sí. De hecho, mira, os voy a enseñar aquí. O sea, antes de hacer la película, para poder vender la película a productores, ¿no? Levantar la financiación me costó 7 años de la peli. Más un año luego fueron 7 semanas de rodaje y un año de postproducción. Fueron 8 años en total, más o menos. Pues en conseguir todo, el dinero, escribirlo, diseñarlo y tal, fueron 7 años. Para poder vender que yo o sea, era capaz de hacer una película así, nada más en un país donde no se hace mucho género fantástico, además en euskera, o sea, bueno, vamos, me metí en un fregado importante. Dije, bueno, voy a utilizar todas mis herramientas para poder convencer a los productores, ¿no? Entonces me hice un libro de tapa dura, como los libros de arte de las pelis, que, ¿no? Pues El Señor de los Anillos o de tal. Y entonces, pues, hice todo, lo enmaqueté yo. Guay. Qué chulo. Ostras, qué chulo. Y eso ahora se puede comprar, supongo. No, que va, ¿No? esto no. ¿No lo has vendido después? Oh. No. Esto es, pues, es solamente para... Es como un dossier. Wow. Ya lo he pensado más de una vez, pero veis, ya Wow. tenía claro que la iluminación iba a ser así, a contraluz, como un cuento de sombras, ¿no? Ahora, es espectacular. Pues yo me lo compraría si lo vendieras. Ahí te lo dejamos. A mí me llamó la atención, Paul. ¡Buah, qué chulo! Espectacular. Qué Pero pasada. ahora que dices de eso... Bueno, espera. Sí. Dale, Alba. Que le voy a Sí, preguntar. que iba a decir que a mí me llamó la atención echando un vistazo a tu página web, lo joven que empezaste, al fin y al cabo, porque bueno, tú eres un tío joven y yo vi que en 2012 ya tenías videoclip grabados con Sociedad Alcohólica y que de alguna manera sabías dónde querías ir y sabías dónde te sientes cómodo, ¿no? Y me gustaría saber esto, ¿cuáles fueron tus primeros pasos dentro de todo esto? Porque al fin y al cabo tú empezarías con ¿qué? Con 22, 23 años, ¿no? Es exacto lo que os he Claro. dicho yo. O sea, en la universidad, con 18 años, fue la primera vez que tuve una cámara en la mano. Ahí os podéis imaginar, pues hay unos cuantos años donde tengo muchísimos cortos que no son enseñables, una auténtica basura, pero es importante hacer basura para aprender. Y bueno, pues eso, yo iba haciendo, digamos, cortometrajes, lo que os he comentado antes, cada vez más ambiciosos. Quizás el corto que para mí fue una inflexión fue El pez plomo, que también está en internet, que es una historia así como de marineros, con sirenas antropófagas, bla, bla. Y
porque fue la primera vez que hice un rodaje de 4 días con un director de foto que conocía, con una directora de arte, ¿no? Pues un poco el concepto de rodaje, ¿no? Que hay que comprar catering, que si tal, bueno, también produciéndolo yo, por supuesto. De todos los cortos me los he producido yo todos. He tenido también algún coproductor, pues que me ha puesto algo de pasta, pero... Hemos visto y edición también. Hemos visto producción, edición, guión, Sí, dirección. monto, y Reventar y también la monté yo. Sí, sí, es que es cuando tienes que no sé, no, aprender tú, ser autodidacta, al final terminas pues, teniendo ciertas manías y yo para eso soy como bastante troll. O sea, yo, no, esto así, y lo tengo bastante claro. Sí que es verdad que ahora estoy como queriendo delegar más porque si no me pego un tiro. Es mucho curro. Ahora que estoy, al final, ahora que tienes que andar con varios proyectos a la vez, a ver cuál sale antes y cuál no, pues mientras igual ruedas uno y te están montando lo que estás rodando, pues estás preparando también otro proyecto y tienes que andar así. Pero bueno, a lo que iba, que bueno, pues que digamos para mí el punto de inflexión un poco fue ese corto. Y luego, mientras iba haciendo cortometrajes o intentaba levantar cortometrajes, porque también hay que conseguir la financiación para los cortos, que también era jodido, pues hacía vídeos industriales, videoclips, como has dicho, ilustraba también cuentos, cositas, bueno, he hecho un poco de todo. He trabajado en una cadena de montaje, he trabajado en camarero, monitor de tiempo libre, profesor de dibujo, pues lo que me salía. Decías antes lo de la iluminación, que yo era algo que te quería preguntar, porque nos alucina el trabajo de Gorka Gómez Andreu, que ya empezaste a trabajar con él precisamente Jugando con la Muerte. No sé si es la primera vez que... Antes, en el Pez Plomo, empecé con él. Ese no lo he visto. ¿Y cómo conociste a Gorka? ¿De dónde viene pues, No, de hablar con un colega que le conocía y es de la cuadrilla de un colega, entonces, bueno, sin más, un poco así, de tú a tú. Me gustaba mucho lo que hacía. Todavía no tenía así nada, o sea, no había hecho ningún largo todavía en ese momento, pero bueno, y nos hicimos colegas y con Gorka hasta el fin del mundo. Y ahora, vamos, ahora es muy top. Ahora justo se va a Estados Unidos a grabar una peli. Es espectacular, sí. De hecho, hemos visto que ha trabajado en todas partes. O sea, ha hecho trabajos yo qué sé, en todos los países que se te ocurren. Sí, sí. Sí, Hombre, sí, en Grecia, en Kazajistán. Yo siguiendo un poco con el tema de los cortos tuyos, y a mí lo que más me sorprende, y en la línea un poco de lo que ha dicho Alba, de tan joven, o sea, a mí me parece bastante compacto. Lo que has dicho que es enseñable, me parece todo como incluso desde las temáticas, o sea, el concepto monstruo está desde los monstruos, el primer corto de Monstruos no existen, que es un poco más metafórico, hasta el de Debajo de la cama, que bebe un poco, bueno, no sé si bebe mucho, pero a mí me ha recordado la película Spy Jones, de Dónde están los monstruos. O sea, eso es, no sé, es como muchas variaciones del concepto monstruo, pero luego a nivel estético igual, o sea, la fotografía del chico este que ha mencionado Iván, en algunos, pero en los que no está él, también se nota. O sea, entiendo un poco lo que has dicho de que tienes como el control de todo, porque se nota bastante. Y luego en las actuaciones también. O sea, las actuaciones, o sea, para ser tan joven, tienes actores vascos muy buenos. O sea, muy buenos en casi todos. O sea, actrices como Itziar Iruño, que está ahora en La Casa de Papel, o Josean Bengoechea. O sea, no sé, me parece como súper joven, pero muy preparado. O sea, Tampoco soy tan joven, que tengo ya 37. bueno, queremos saber si has vendido tu alma al diablo para conseguir todo esto. Ojalá. Si hiciste un pacto con Sartyle. Me iría mejor, seguro. Pero cuando hiciste estos cortos, o sea, tener el reparto,
el tener la música que tienes en este largo, por ejemplo, no me acuerdo ahora del nombre. Pascal Gaine, sí. Exacto. Pero es gente muy accesible, ¿eh? Qué No es bien. nada raro. O sea, no sé, es gente muy profesional que si tú les enseñas un proyecto chulo, ellos aceptan. Vamos, no es nada raro eso. Pero luego lo del compacto, o sea, como que has estado como muy presente en todo y entonces tienes como muy claro tu producto, ¿no? En todos los cortos que has hecho y un poco incluso en la proyección. O sea, en lo que venga. O sea, creo que es como que eres Sí, como muy consciente de todo lo que has ido haciendo. quizás más que eso es que hago lo que me gusta. O sea, hay directores que quieren hacer cierto tipo de cine. Vale. Pues quiero hacer una peli de terror de este tipo, lo tipo las de, yo qué sé, Blumhouse o tal, ¿no? O sea, digamos que el cine está como lleno de nichos con los géneros, de alguna manera, y hay gente que estudia cine o quiere ser director de cine para poder hacer esa clase de películas porque le flipa. Para mí no es así, o sea, para mí el cine es un medio, es una herramienta para poder contar mis paranoias y mis historias, que a mí lo que me cuenta es contar historias. Si yo no pudiera hacer cine, pues haría cómic o haría otra cosa, pero contaría mis historias, que es lo que a mí me gusta. No quiere decir que si me ofrecen algún guión que me mola y va un poco en mi tono, porque igual si me presentan un guión que a mí pues, no va conmigo, pues igual no estoy capacitado para hacerlo bien o no me sale, no sé. Pero en este sentido, si hay como una especie de constante o constancia o no, no sé, como un discurso común a Exacto. nivel visual y tal, es porque es que yo soy así, es que me sale así. No es por. O sea, no pretendo buscar otra cosa, es que yo cuento lo que me gusta. Entonces entiendo que al ser yo una cabeza, pues las cosas salen en una línea. Y no te han venido encargos. O Sí. esos encargos los has customizado. Pues mira, por ejemplo, Los monstruos no existen fue un encargo. Ajá. Me ofrecieron fue una ONG que habían visto Jugando con la Muerte y les había gustado mucho. Y me dijeron, mira, pues nosotros trabajamos este tema, que es, para quien no lo haya visto, pues no lo voy a desvelar, si no hago spoiler. Y hazlo como quieras. Entonces yo, vale, guay, pues voy a coger y lo voy a llevar un poco a mi terreno, voy a jugar con pues, una especie de asustaniños de la mitología camboyana, que es como una especie El de Jack, ¿no? demonio. ¿Eh? Jack o Jack, Jack. sí, sí, el Jack. Sí, sí. Y bueno, eso es un corto que transcurre en Camboya, entonces me lo llevé a ese terreno y a nivel formal lo escribí de manera que fuera viable hacerlo allí, pues esto en voz en off, para no tener que andar con los actores de allí, que eran 3 personajes, pues hacer ¿no? diálogos en camboyano, ¿no? Sino que iba a ir con una voz en off y subtitulado, ¿no? Y unas pocas localizaciones y los momentos que que aparece la criatura, pues que sea en una especie como de pesadilla onírica que sale en ciertos momentos y tal. Pero al final lo llevé pues, a esa iconografía como muy exótica, colorista, pero afilada ¿no? de sudeste asiático que me flipa. Esas como demonios con los ojos saltones y los dientes torcidos, ese rollo. Entonces, bueno, pues jugando un poco con eso, pues a hacerme otro monstruo. Sí, pero Lo, encaja lo- muy bien en todo tu imaginario. Está incluso eso. lo que hablabas de contar historias, porque claro, la historia que, por ejemplo, la versión que yo he leído de Rementari, que supongo que habrá, como toda tradición oral, habrá millones de variaciones, Uh -huh. pero sí que tú en Rementari a Pachi lo redimes de alguna manera. O sea, es un personaje que si lees la historia de Rementari es un cabrón, es un personaje
bueno, pues es capaz de torturar a los demonios y tenerles durante 7 años según van viniendo y tal, y él se define a sí mismo como una persona pues que peca y que le da igual todo y tal, pero sí que se genera cierta empatía hacia el personaje de Pachi en tu película. Y no sé si eso es alguna versión a la que tú has tenido acceso del propio cuento o es parte tuya, dotarle de esa humanidad al personaje. No, bueno, sí, es cosa mía. La versión es, solo hay una, ¿eh? O sea, Pachi Armentaria como tal es la que imagino que será la que has... Sí, tengo Sí, por bueno, lo que he aquí. leído es que llegan demonios, los deja pegados a uno Eso en es, una silla, a otro en una cama, a otro en una higuera, eso es. con pez, y al final él consigue llegar al cielo, pero porque hay una... San Pedro le tiene un poco, una señora, ¿no? Le tiene un poco de miedo, habla bien de él y San Pedro dice, bueno, venga, pues que entre, ¿no? Eso es, Pero exacto. en ningún momento hay un atisbo de bondad en ese personaje. Sin embargo, tú le metes esa historia de la niña, ¿no? Y a través Claro, de la niña, él sí que se convierte en un personaje con el que puedes llegar a empatizar en la película. eso es, sí. Ah, mira, este es el cuento que yo tenía de niño, que es una adaptación, bueno, adaptación, es simplemente un cuento ilustrado. El cuento original está registrado en 1903 por Barandiarán, que era un cura que registraba cuentos por aquí. Y este era el que yo tenía de niño y a mí pues me hacía mucha gracia porque se veía como Pachi puteaba a los demonios, cómo le aparecían en casa, ¿no? Los demonios ahí, no sé, me hacían gracia, ¿no? Y con Pues, esa estética clásica que tienes en la peli también. claro, eso es. El Entonces, demonio rojo. eso es, eso es. El tema es que, bueno, cuando pensé, bueno, quiero hacer mi primera peli, ¿no? De qué lo haría? Bueno, esto es un proceso mucho más largo, ¿eh? No, de repente digo, hoy voy a hacer una peli, ¿no? Pero bueno, entre las ideas que se te ocurren y tal, dices, joder, esto estaría guay para hacer una peli así de género fantástico, así un poco socarrona, oscura, como de cuento y tal y cual, tipo Jim Henson, que a mí siempre me ha encantado pues el cuentacuentos y todas sus pelis. Realmente tiene muchísimo de eso. When people told themselves their past with stories, explained their present with stories, foretold the future with stories, the best place by the fire was kept for the storyteller. Pues dijo, esto molaría mogollón, ahí con un cuento tipo con demonios rojos y tal. Y claro, y empiezas a desarrollar un poco, ¿no? Pero bueno, pero los personajes tienen que tener un trasfondo. ¿Por qué Pachi, personaje de un herrero tan malvado que hasta el propio infierno teme, joder, es un personaje súper interesante, pero tiene que haber alguna razón por la que es tan hijo puta? Entonces, empiezas a desarrollar, lo ubicas en una época de que haya pasado por un drama, ¿no? Y de que pues en la guerra carlista, luego metes a la niña, también un poco como un elemento, yo siempre utilizo el símil este de, por ejemplo, cuando tienes dos personajes que son tan hostiles, no tan oscuros como puede ser un demonio y un asesino, un herrero que es un asesino, lo que sea, para poder acceder a ellos atravesando los prejuicios que hay, ¿no? Digamos, la gente del pueblo piensa que son unos monstruos. El demonio es malvado y el herrero es un asesino. Nola heldu naiteke errementeriara? Garbitoki heltzean hartu egizu, eskerretara duen bidea. Gero segi errekari, basoan ondotik. Baina asti ibili. Toki hartan deabroa bizi. Pero claro, todas las personas hacen las cosas por alguna razón. Por lo menos ese es, yo pienso así, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que los monstruos tienen sus razones por las cuales son monstruosos, ¿no? O sea, el hombre lobo tiene que tener una ira interna por alguna razón brutal para convertirse en eso y matar peña, ¿no? Es un poco, ¿no? Es la dualidad de las personas. Entonces, en este caso, para poder acceder a esos personajes y desvelar qué hay detrás y por qué son así, coges un personaje que es mucho más accesible, pues en este caso una niña, con quien puedes empatizar perfectamente y pues ver un poco cuál es su problema y con ella
a raíz de un accidente o lo que sea, entras dentro. Es un poco como Jonathan Harker con Drácula. Welcome to my home. Drácula no empieza con Drácula se levanta del ataúd y se pone a chupar sangre y dices, hostia, esto... No, tienes un personaje con el que puedes empatizar, que es un vendedor de una inmobiliaria, que tiene que ir hasta Transilvania y poco a poco vas entrando y entonces pues Stoker utiliza su estructura para poder acceder a ese personaje tan oscuro pero que también tiene un pasado, ¿no? Y entonces lo conoces. Entonces era un poco eso. También yo cuando escribo no lo hago en plan pensando, no, es que esto tiene que ser así para poder acceder a... No, me va saliendo de manera natural. A mí yo quiero el demonio, lo divertido de Sartael es que es un demonio que odia su propia existencia, o sea, odia ser un demonio. ¡Os odio, os odio, os odio, os odio! ¡Malditos humanos! ¿Y se puede saber por qué tengo que aguantar esto? ¿Por qué? ¡Cállate! Sois un atajo de insoportables. Almas lloricas a las que tenemos que dar un escarmiento. ¿No? Los tres personajes tienen cada uno su infierno personal, ¿no? Tenemos el infierno a nivel visual en la película, pero luego también a nivel psicológico. Y tienes al herrero, que tiene su infierno personal de su pasado, la niña, que tiene su infierno personal por el tema de su madre, y el demonio, que también está puteado porque él es el infierno en sí y él no quiere eso, él odia a las personas, porque somos unos lloricas y unos quejicas y tal y cual. Entonces, personaje con el que también empatizas. O sea, llega un momento que te da mucha pena el demonio también. Eso es lo que a mí me gusta de esos personajes de esta película, es que de repente veas al demonio como un pobre ser y luego el herrero también, pues que tenga su corazoncito y tal y cual. Entonces al final te lleva, la propia estructura me llevó a que la redención de un alma atormentada que no se perdona, en este caso, no estaba en ir al cielo, sino en atravesar el infierno, que es a donde en principio no se niega a ir, ¿no? Yeah. Porque él le echa la culpa a todo el mundo y entonces cuando le vienen los demonios a llevárselo, dice, no, es vuestra culpa, tú hiciste el pacto conmigo. Dice, no, perdona, es que tú pues, serías un ogro o lo que sea y tu mujer se fue con otro. Eso no es culpa del demonio, no tiene nada que ver. El demonio te salvó la vida de la guerra. Entonces él, digamos, para poder redimirse, en este caso, tiene que adentrarse en el infierno, ¿no? Es un poco enfrentarse a su propia culpa. Y el contexto histórico también, ¿no? El final de la guerra carlista, ese oro que hay por ahí, todo eso, por dotarle un poco de contexto realista. Estoy pensando ahora un poco, y no lo había pensado hasta ahora, pero ese laberinto del fauno, ¿no? Con esa niña, también con una guerra civil de por medio, con ese universo en el que la niña se sumerge. Soy un fauno. ¿Por qué elegiste, bueno, aparte de porque la historia, supongo que la leyenda viene de finales del 19, ¿no? ¿O no exactamente? Realmente el cuento no está ubicado en ninguna época. Sí que pues es lo típico, las épocas un poco románticos rurales que suelen estar ambientadas esos cuentos, ¿no? Pero no estaba en ninguna época en concreto. Yo, pues por decidir alguna, decidí que fuera justo de la época carlista, de las guerras carlistas, por elegir que es un poco como la guerra de secesión, ¿no? Americana, que aquí, sobre todo en el norte, los vascos la tenemos como parte de la historia, así, bastante presente. Y luego, por otro lado, pues porque es justo una época en la que los pensamientos ilustrados que están extendiéndose por Europa chocan con pensamientos más tradicionalistas, ¿no? O sea, los burgueses empiezan a salir en las urbes y tal, y los pueblos que todavía, pues la superstición de los curas y tal y cual pues está todavía ahí, ¿no? Y son quienes controlan. Entonces, pues los que vienen de la ciudad son el demonio, pues un poco ese contexto y el punto tradicionalista, los carlistas también, que eran muy religiosos, ¿no? Pues todo ese mundo era un caldo cultivo chulo
Y luego también porque es lo coetáneo justo de la época victoriana en Reino Unido, que ahí pues justo es la época pues, del horror gótico, de Drácula, de Frankenstein, de Jack el Destripador, ¿no? Y a mí era un poco pues, ese rollo. Un rollo Sleepy Hollow, pero de aquí.